La orina caliente mojó mis medias tras 40 minutos de espera y gritos crueles de mi propio hijo. Soy Clemencia, 68 años, dueña de la panadería La Espiga de Oro. Él cree que soy un estorbo en mi propia casa, pero olvidó quién tiene las escrituras de todo este imperio. Siempre he creído que el olor a pan recién horneado es el aroma del amor, pero esa mañana mi casa olía a humedad y a desprecio. Vivo en la planta alta de la casona que construí ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo, justo encima de la panadería que ha alimentado a este barrio por 40 años. Mis manos, ahora llenas de manchas y con los nudillos hinchados por la artritis, no son manos de princesa. Son manos que han amasado toneladas de harina, que han cargado bultos pesados y que han contado cada moneda para que a Rogelio, mi único hijo, nunca le faltara nada. Quizás ese fue mi error, darle todo sin pedirle ni el cambio de las tortillas. A mis 68 años, el cuerpo ya no avisa con tiempo, simplemente exige. Tengo una condición en la vejiga, algo común para las mujeres de mi edad que hemos parido y trabajado duro. El doctor me dijo que no puedo aguantar mucho tiempo. Rogelio lo sabe. Lo sabe porque él mismo me ha llevado a las citas cuando está de buen humor o cuando necesita pedirme dinero prestado para sus negocios que nunca prosperan. Esa mañana, la necesidad me golpeó fuerte. Me levanté del sillón donde estaba revisando las facturas de la luz, que por cierto, han subido muchísimo desde que Rogelio se mudó de vuelta conmigo tras su divorcio. Caminé lo más rápido que mis rodillas me permitieron hacia el único baño completo de la planta alta. La puerta estaba cerrada y se escuchaba el ruido de la regadera a toda presión. El vapor se escapaba por debajo de la puerta. Toqué suavemente al principio. «Rogelio, mijo, necesito entrar. Es urgente». Nadie respondió. Solo el ruido del agua cayendo, desperdiciándose. Mi vejiga empezó a doler. Una puntada aguda en el bajo vientre que me hizo cruzar las piernas instintivamente. Volví a tocar, esta vez con más fuerza, con la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota. «Hijo, por favor, urge, ábreme un ratito». La respuesta que recibí no fue la de un hombre de 42 años educado con valores. Fue el rugido de una bestia malcriada. «Espera afuera como perro, vieja fastidiosa. Estoy ocupado». Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Como perro. Así me veía él. No como la madre que le curó las fiebres, no como la mujer que le pagó la universidad privada, no como la dueña de la casa donde él se ducha gratis con agua caliente. Para él, yo era un animal molesto que rascaba la puerta. Me quedé paralizada. El dolor físico era intenso, pero el dolor en el pecho era insoportable. Intenté aguantar. Me apoyé contra la pared del pasillo, respirando hondo, rezando un Ave María para distraer al cuerpo. Miré el reloj de péndulo en la sala. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El agua seguía corriendo. Él no se estaba bañando. Se estaba quedando ahí a propósito, castigándome por interrumpir su paz, disfrutando del vapor que yo pagaba. A los 30 minutos, mis piernas empezaron a temblar. Las lágrimas se me salieron, no de tristeza, sino de pura impotencia y vergüenza. Yo, Clemencia, la matriarca respetada por todos los vecinos, la que daba crédito a las familias pobres, estaba ahí, retorciéndome en mi propio pasillo. A los 40 minutos, mi cuerpo se rindió. Sentí el calor líquido bajando por mis muslos, empapando mi falda de algodón, mis medias, y formando un charco en las baldosas que yo misma había fregado esa mañana. La humillación fue total. Me tapé la cara con las manos, sollozando en silencio, para que él no me escuchara, para no darle el gusto. En ese momento, la llave del agua se cerró, la puerta se abrió de golpe, y salió una nube de vapor con olor a mi champú caro. Rogelio apareció con una toalla amarrada a la cintura, la piel roja por el agua hirviendo y una cara de satisfacción arrogante. Me miró, bajó la vista a mis pies, vio el charco, vio mi ropa mojada. Esperé una disculpa, esperé que dijera: «Mamá, perdóname, no sabía que era tan grave». Esperé ver humanidad en sus ojos, pero Rogelio solo hizo una mueca de asco, arrugó la nariz y pasó por encima del charco con cuidado de no mojarse los pies. «Qué asco, mamá. Ya estás senil. Limpia eso antes de que huela toda la casa».
dijo, y se fue a su cuarto cerrando la puerta con un portazo. Me quedé ahí, empapada en mi propia orina, temblando de frío y de algo más. No sentí ira en ese instante. Sentí una claridad helada, una revelación que llega tarde, pero llega. Gracias, hijo. Susurré a la puerta cerrada de su cuarto. Lo dije en serio. Gracias por quitarme la venda de los ojos. Gracias por mostrarme que el niño que yo adoraba ya no existe, y que el hombre que vive aquí es un parásito cruel que se alimenta de mi bondad. Fui a mi habitación, caminando con dificultad. Me quité la ropa sucia con una dignidad que no sabía que tenía. Me metí a la ducha, esa misma ducha que él había monopolizado, y dejé que el agua limpiara mi piel, pero no mi memoria. Mientras el agua corría, pensé en mi vida. Pensé en mi esposo, Anselmo, que en paz descanse. Él siempre decía, Clemencia, tú eres muy blanda con el muchacho. El que no aprende a ganar el pan, no sabe valorar la mesa. Anselmo tenía razón. Yo había creado a este monstruo. Yo le había enseñado que podía tratarme así porque siempre, absolutamente siempre, yo lo perdonaba. Salí del baño y me vestí con ropa limpia y cómoda. Fui al cuarto de limpieza, saqué el trapeador y el cloro. Limpié el pasillo. Fregué cada centímetro hasta que no quedó rastro de mi accidente. Mientras mis manos movían el trapo, mi mente tejía un plan. No era un plan de venganza a gritos. No iba a ser un escándalo. A mi edad, uno aprende que el silencio es más ruidoso que los gritos. Rogelio salió de su cuarto 1 hora después, vestido y perfumado, listo para comer. «Tengo hambre. ¿Qué hay de almuerzo?», preguntó, como si nada hubiera pasado, sentándose a la cabecera de la mesa, en lugar de su padre. Le serví. Le serví un plato lleno de estofado de res, su favorito. Le puse las tortillas calientes. Le serví su vaso de jugo fresco. Lo miré comer con esa voracidad egoísta, sin dar las gracias, masticando con la boca abierta mientras miraba su celular. «Está un poco desabrido», se quejó, empujando el plato. «Pero bueno, ya que, me voy a echar una siesta. No hagas ruido, me duele la cabeza». «Descansa, hijo», le dije con una voz suave, tan suave que él no notó el filo en mis palabras. Rogelio se levantó, eructó sin disculparse y se fue a su habitación. A los pocos minutos, sus ronquidos retumbaban por las paredes. Dormía profundo, el sueño de los injustos, el sueño de quien se cree dueño y señor del mundo y piensa que su madre estará ahí eternamente para limpiar sus desastres. Fue entonces cuando la verdadera Clemencia despertó. Fui a mi dormitorio y cerré la puerta con seguro. Me arrodillé frente al armario de cedro antiguo, no para rezar, sino para abrir el doble fondo que Anselmo había diseñado años atrás. Allí, en una caja de metal despintada, estaba mi poder. Saqué los documentos, las escrituras de la casa, el título de propiedad del local comercial de la panadería, los poderes notariales, las cuentas bancarias que estaban solo a mi nombre, aunque Rogelio tenía una tarjeta adicional que usaba a diestra y siniestra. También saqué mi libreta de recetas, esa libreta vieja y manchada de aceite donde estaban los secretos del pan que vendíamos. Sin esas fórmulas, la panadería era solo un montón de hornos y harina. Rogelio creía que el negocio funcionaba solo, que él era el gerente porque gritaba a los empleados y cobraba en la caja, pero no tenía ni idea de cómo se hacía la masa madre. Repasé los papeles con mis lentes de lectura. Todo estaba en orden. Legalmente, él no tenía nada, absolutamente nada. Vivía aquí por mi gracia, comía por mi trabajo, se vestía con mi dinero. Me vi en el espejo del tocador. Vi mis canas, mis arrugas, mis ojos cansados, pero también vi la mirada de la mujer que levantó un negocio en tiempos de crisis, la mujer que enviudó y no se dejó caer. «¿Vas a dejar que te trate como a un perro hasta el día que te mueras, Clemencia?», me pregunté. La respuesta fue un no rotundo que resonó en mis huesos. Saqué 2 maletas grandes de debajo de la cama. Eran maletas viejas pero resistentes. Empecé a empacar. No empaqué con tristeza ni con lágrimas, empaqué con precisión militar. Ropa interior, mis vestidos, mis zapatos cómodos, mis medicinas, mis joyas, pocas pero valiosas, recuerdo de mi madre y de Anselmo, mis documentos personales, la foto de mi boda. La foto de Rogelio cuando era bebé, esa la dudé un momento.
pero la guardé. Uno no deja de ser madre, aunque el hijo sea un ingrato. Mientras doblaba mis blusas, pensaba en lo que Rogelio encontraría al despertar. Él esperaba despertar, gritar mi nombre para pedir café y que yo apareciera corriendo. Esperaba que la rutina siguiera. Él insultando, yo aguantando. Él ensuciando, yo limpiando. Él gastando, yo produciendo. Había subestimado la capacidad de una madre para decir basta. Había olvidado que la paciencia tiene un límite y que la dignidad, cuando se recupera, es un escudo impenetrable. Terminé de empacar. Las maletas estaban listas junto a la puerta. Miré mi habitación por última vez. Era mi santuario, mi refugio. Dejarla dolía, claro que dolía, pero quedarme dolía más. Quedarme significaba aceptar que yo era ese perro que debía esperar afuera. Me acerqué a mi mesita de noche y tomé mi teléfono celular. Hice una sola llamada. ¿Aló? ¿Licenciado Méndez? Sí, soy Clemencia. Necesito que prepare los papeles que discutimos hace un año. Sí, esos mismos. Es hora de ejecutarlos. No, no hay vuelta atrás. Gracias. Colgué. El corazón me latía rápido, pero no de miedo, sino de adrenalina. Salí de mi cuarto arrastrando las maletas. Las ruedas hacían un sonido sordo sobre la madera, pero los ronquidos de Rogelio eran tan fuertes que no escuchó nada. Pasé frente a su puerta cerrada. Me detuve un segundo. Tuve la tentación de abrir y gritarle todo lo que tenía guardado en el pecho, de despertarlo y decirle que su vida de rey se había acabado. Pero no, eso sería darle importancia. Eso sería bajar a su nivel de gritos y vulgaridad. Mi silencio sería su peor castigo. Bajé las escaleras hacia la panadería. Eran las 3 de la tarde, la hora en que los hornos descansan antes del turno de la tarde. Los empleados me vieron entrar con las maletas y se quedaron mudos. Rosita, la cajera que lleva conmigo 15 años, se acercó preocupada. «Doña Clemencia, ¿se va de viaje? ¿Pasa algo?» La miré con cariño. Ellos eran más familia que mi propia sangre. «Sí, Rosita, me voy a tomar unas vacaciones largas, muy largas». «¿Y don Rogelio?», preguntó el maestro panadero, limpiándose las manos en el delantal. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Rogelio se queda a cargo, por ahora. Ustedes sigan trabajando como siempre. Yo les llamaré pronto. Ah, y una cosa más. Fui a la caja fuerte de la oficina trasera, saqué todo el efectivo del día y de la semana anterior y lo guardé en mi bolso. Rogelio no sabía la combinación. Si mi hijo baja a pedir dinero de la caja, le dicen que yo me llevé la llave y el efectivo, que si quiere dinero, tendrá que hornear. Salí a la calle. El sol de la tarde me pegó en la cara, pero se sintió como una bendición. Un taxi que había pedido por la aplicación ya me estaba esperando. El conductor, un muchacho joven y amable, bajó enseguida para ayudarme con las maletas. «Buenas tardes, señora. ¿A dónde la llevo?» «Al Hotel Plaza, joven». Y después, a la vida real. Me subí al auto y no miré atrás. No miré la fachada de mi casa ni el letrero de La Espiga de Oro. Dejé atrás 40 años de recuerdos en esas paredes, pero me llevaba conmigo lo más importante, mi respeto propio. Mientras el taxi arrancaba, imaginé el momento exacto en que Rogelio despertaría, con la vejiga llena y el estómago vacío, gritando «¡Vieja!» al aire, sin saber que la vieja se había llevado las riendas de su existencia. Lo que Rogelio no sabía era que yo no solo me estaba yendo. Estaba iniciando una partida de ajedrez donde él ya estaba en jaque mate antes de mover la primera pieza. El silencio de la habitación 405 del Hotel Plaza era tan absoluto que mis oídos zumbaban. No había el ruido constante de la batidora industrial del piso de abajo, ni el televisor de Rogelio a todo volumen con partidos de fútbol, ni sus gritos exigiendo que le planchara una camisa. Solo el zumbido suave del aire acondicionado y el tráfico lejano de la avenida principal. Me senté en el borde de la cama, una cama inmensa con sábanas blancas y almidonadas que olían a lavanda sintética, no a mi suavizante de siempre. Miré mis manos sobre mi regazo. Todavía temblaban un poco, no por la edad, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Había huido de mi propia casa, de mi propio negocio, como si fuera una delincuente, pero luego bajé la vista a mis zapatos. Eran los mismos zapatos de suela de goma que usaba para trabajar, y aunque ya me había cambiado las medias,
La sensación fantasma de la orina caliente empapando mis tobillos regresó con una violencia que me revolvió el estómago. Esa memoria olfativa fue el ancla que me impidió salir corriendo de regreso a pedirle perdón a mi verdugo. Saqué mi celular del bolso. Tenía 5 llamadas perdidas de «Hijo». Eran las 5 de la tarde. El príncipe había despertado. Seguramente había bajado a la cocina, arrastrando los pies, esperando encontrar la mesa puesta y el café humeante. Al no verme, habrá pensado que fui a la tienda de la esquina o que estaba en el baño. La ironía me arrancó una media sonrisa amarga. Ahora él tendría todo el baño para él solo, tal como quería. Dejé el teléfono en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. No estaba lista para escuchar su voz, no todavía. Primero tenía que entender con qué armas contaba para esta guerra que él había iniciado sin saberlo. Me levanté y fui hacia las maletas. Las abrí con cuidado, sacando la carpeta de cuero desgastado que contenía mi vida entera en papeles. Me serví un vaso de agua del grifo del baño. Un baño limpio, seco, brillante, donde nadie me gritaba. Y me senté en el escritorio de la habitación para hacer inventario. Durante años, Rogelio me había hecho sentir pequeña. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», me decía cuando quería comprar una camioneta nueva con los fondos de la panadería. «Mamá, tú solo amasa, deja que los hombres manejen el dinero». Y yo, tonta, me hacía la que no entendía para no herir su frágil ego masculino. Pero Clemencia no es tonta. Clemencia aprendió a sumar y restar contando centavos para comprar levadura cuando la inflación nos golpeaba en los 80. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la madera barnizada. Allí estaba, el acta constitutiva de la Espiga de Oro. Mi nombre aparecía como socia mayoritaria y administradora única. El nombre de Rogelio ni siquiera figuraba en el papel original. Solo le había dado un poder notarial limitado hace 3 años para que pudiera firmar la recepción de mercancía y pagar la nómina básica. Él creía que ese papel lo hacía dueño, pero no se había molestado en leer la letra chiquita de la cláusula tercera. Este poder es revocable en cualquier momento y no otorga derechos sobre la propiedad del inmueble ni sobre las cuentas de inversión. Saqué la libreta de ahorros de la cooperativa. Rogelio sabía de la cuenta corriente del Banco Grande, la que usábamos para el día a día, pero ignoraba la existencia de esta cuenta en la caja popular del barrio vecino. Ahí había ido guardando, peso sobre peso, las ganancias de los pedidos especiales de bodas y 15 años que yo hacía personalmente. Miré el saldo y suspiré aliviada. Tenía suficiente para vivir en este hotel 3 meses si quisiera y comer a la carta todos los días. Pero el arma más poderosa no era el dinero. Era una libreta pequeña, de tapas negras y hojas amarillentas por el tiempo y las manchas de grasa. Mi recetario. Rogelio siempre se burlaba de ella. «Mamá, eso hay que digitalizarlo, eres una anticuada», pero nunca lo hizo. Él creía que el pan salía bueno por los hornos alemanes que compramos o por la marca de harina. No sabía que la fórmula de la masa madre, esa que le daba a nuestros bolillos ese sabor ácido y crujiente que hacía fila en la calle, tenía un secreto en los tiempos de fermentación que solo estaba escrito aquí, en mi letra cursiva y apretada. Sin esta libreta, y sin mí supervisando la temperatura del agua a las 4 de la mañana, la panadería seguiría produciendo, sí, pero produciría pan mediocre. Y en este barrio, la gente no perdona el pan malo. Acaricié la cubierta de la libreta. Era mi legado, mi arte, y ahora era mi rehén. Me recosté en la silla, cerrando los ojos un momento. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi niño, ese que corría a mis brazos con las rodillas raspadas llorando para que le diera un beso, se convirtió en el hombre que me miró con asco mientras yo me orinaba encima? La culpa, esa vieja amiga de las madres, intentó colarse en mi pecho. Pensé en las veces que le di dinero a escondidas de Anselmo cuando reprobaba materias en la escuela. Pensé en cuando le pagué la fianza, aquella vez que chocó el auto estando ebrio, y le dije a su padre que había sido un accidente mecánico. Lo protegí tanto de las consecuencias de sus actos que le robé la capacidad de ser un hombre. Crié a un eterno adolescente de 40 años que cree que el mundo le debe pleitesía, pero la culpa se disipó rápido cuando recordé su voz. Espera afuera como perro. No, ya no más culpa. Yo le di la vida,
Le di educación, le di un techo y un oficio. Si él decidió convertirse en un tirano, esa fue su elección. Mi elección ahora era dejar de ser su víctima. Anselmo tenía razón. Dios lo tenga en su gloria. Pero yo fui sorda. El muchacho necesita pasar hambre para valorar el plato, me decía. Pues bien, Rogelio, llegó la hora del ayuno. Me levanté y me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer baja, un poco robusta, con el cabello gris recogido en un chongo impecable. Vi las arrugas alrededor de mis ojos y la flacidez en mi cuello. Pero por primera vez en años no vi a una vieja inútil. Vi a la dueña. Vi a la jefa. Vi a la mujer que negociaba el precio del azúcar con proveedores que intentaban intimidarla. Esa mujer había estado dormida, anestesiada por el amor maternal malentendido, pero el shock del agua fría y la humillación la habían despertado de golpe. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, era un mensaje de WhatsApp. Lo miré desde lejos. «Mamá, ¿dónde estás? Tengo hambre y no hay nada hecho. Deja el drama y contesta. Ni siquiera, por favor. Ni siquiera, ¿estás bien?» Solo órdenes y reclamos. Deja el drama. Para él, mi dignidad era un drama. Tomé el teléfono. No le contesté. En su lugar, busqué el número de Rosita en la lista de contactos. Ella era leal, pero también era asustadiza, y Rogelio sabía cómo intimidar. Necesitaba asegurarme de que ella supiera quién mandaba realmente. «¿Bueno?», contestó Rosita al primer timbre, su voz temblorosa. Se escuchaba ruido de fondo, el ajetreo de la tarde en la panadería. «Rosita, soy yo. Escúchame bien y no digas mi nombre si él está cerca». «Ay, señora, gracias a Dios. Don Rogelio está furioso. Bajó hace rato gritando que dónde se había metido, que si se fue con alguna amiga. Está en la oficina revisando los cajones. Déjalo que busque, Rosita. No va a encontrar nada. Escucha bien. Si te pregunta, tú no sabes nada. Solo dile que me viste salir con las maletas y que dije que necesitaba un descanso. Nada más». «Sí, señora, eso le dije. Pero está preguntando por el dinero de la caja chica para pagarle al proveedor de los refrescos que viene ahorita. Dile que no hay dinero, que yo me lo llevé todo para depositarlo. Pero se va a enojar mucho. Que se enoje. Tú dile que si quiere pagar, que use su tarjeta o que saque de lo que venda hoy en la tarde». Y Rosita, hice una pausa, calculando mi siguiente movimiento. Si se pone agresivo con ustedes, cierran la panadería y se van. Yo les pago el día completo. No quiero que nadie aguante sus groserías. Yo soy la dueña, recuérdalo. «Sí, doña Clemencia, entendido. Cuídese mucho, por favor». Colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido constante, rítmico, como el de una máquina bien aceitada. Me senté de nuevo frente a mis papeles y saqué mi tablet. Era un regalo que me había hecho mi sobrina el año pasado para que viera películas, pero yo la usaba para monitorear las cuentas bancarias. Rogelio creía que yo solo la usaba para jugar solitario. Ingresé a la banca en línea. Mis dedos se movieron ágiles sobre la pantalla táctil. Ahí estaban los saldos. La cuenta empresarial tenía fondos suficientes para la nómina de la semana y los insumos. Rogelio tenía una tarjeta de débito adicional ligada a esa cuenta. Vi los movimientos recientes: gasolinera, restaurante El Asador, Liverpool, Ropa Caballeros, licorería La Viña, todo pagado con el sudor de mi frente, con cada bolillo que yo boleaba a mano. Sentí una punzada de ira, pero la transformé en acción fría. Busqué la opción de Administración de tarjetas. Seleccioné la tarjeta a nombre de Rogelio Martínez. El sistema me preguntó: ¿desea bloquear temporalmente o reportar como robada, extraviada? Sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa del general que ordena cerrar los puentes. Seleccioné Cancelar definitivamente. Confirmar. Listo. En ese preciso instante, en algún lugar de la ciudad o en la misma panadería, el plástico que Rogelio traía en la cartera se convirtió en un pedazo de basura inservible. La próxima vez que intentara pagar su whisky o su cena, la terminal rechazaría la transacción. Me imaginé su cara, la confusión, luego la vergüenza frente al cajero y finalmente la furia. Pero no había terminado. Busqué el contacto del licenciado Méndez. Ya lo había llamado antes de salir,
pero ahora necesitaba formalizar la estrategia. Licenciado, buenas tardes. Sí, ya estoy instalada. Quiero que proceda con lo segundo que hablamos. Sí, la notificación a los proveedores. Quiero que se envíe un comunicado oficial mañana a primera hora a Harinas del Sur, a Lácteos San José y a la distribuidora de gas. El comunicado debe decir que, a partir de la fecha, cualquier pedido que no lleve mi firma autógrafa o mi autorización digital directa no será reconocido ni pagado por la espiga de oro. El licenciado, un hombre serio que conocía a mi difunto esposo, titubeó un segundo. Doña Clemencia, eso va a paralizar la operación si Rogelio intenta hacer pedidos. Efectivamente le cortará las manos. Exactamente, licenciado. Quiero que entienda que él no es el dueño. Quiero que cuando llame para pedir 10 bultos de harina, le digan no. Quiero que sienta lo que es la impotencia. Proceda. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja quemado que me recordaba al color de la corteza del pan bien horneado. Abajo, en la calle, la vida seguía. La gente corría para tomar el autobús, las parejas caminaban de la mano. Nadie sabía que en esa habitación de hotel, una mujer de 68 años acababa de dinamitar los cimientos de la vida cómoda de su hijo. Mi estómago rugió. Me di cuenta de que no había comido nada desde el desayuno ligero que tomé antes del incidente del baño. Llamé a servicio a la habitación. Buenas tardes. Quiero una sopa de lima y un filete de pescado al mojo de ajo. Y una copa de vino tinto. Sí, cárguelo a la habitación. Mientras esperaba la comida, volví a mirar el celular. 10 llamadas perdidas. 3 mensajes más. Mamá, Rosita dice que te llevaste el dinero. El de los refrescos no quiso bajar el producto. Esto es ridículo, regresa ya. Leí el mensaje y sentí una extraña satisfacción. Empezaba el caos. Él pensaba que esto era un berrinche, que yo regresaría en unas horas con la cola entre las patas, lista para solucionar sus problemas. No tenía idea de que yo no estaba planeando mi regreso, sino mi renacimiento. Me metí a la ducha del hotel, abrí el agua caliente, dejé que cayera sobre mi espalda sin prisa, sin miedo a que alguien golpeara la puerta, sin la angustia de que se acabara el gas. Usé los jaboncitos con olor a verbena. Me enjaboné despacio, lavando los últimos rastros de la mujer sumisa que había sido hasta esa mañana. Cuando salí, envuelta en una bata blanca y esponjosa, llegó mi cena. Me senté frente a la ventana, copa de vino en mano. Brindé con mi propio reflejo en el cristal. Por ti, Clemencia, susurré, y por el perro que ya no espera afuera. Mañana sería otro día. Mañana, Rogelio se despertaría dándose cuenta de que la tarjeta no pasa. Mañana intentaría hacer un pedido y se toparía con pared. Mañana, el hambre de verdad, no la del estómago, sino la de la necesidad, empezaría a morderle los talones. Y yo estaría aquí, mirando desde mi torre de marfil, esperando a ver si el hombrecito que crié tiene las agallas para sobrevivir sin la teta de su madre, o si se derrumba como un pastel mal horneado. Tomé un sorbo de vino. Sabía a gloria, sabía a libertad, sabía a justicia. La partida apenas comenzaba, y yo tenía a la reina, a los alfiles y a todas las torres de mi lado. Él solo tenía su soberbia, y la soberbia no paga las cuentas. La alarma de mi reloj biológico sonó puntualmente a las 4 de la mañana. Mis ojos se abrieron en la oscuridad de la habitación del hotel, esperando ver las vigas de madera de mi techo y escuchar el zumbido lejano de los refrigeradores industriales de la panadería. Pero no había vigas, solo un techo liso de yeso, y el único sonido era el silencio clínico del aire acondicionado. Por inercia, hice el ademán de levantarme para ir a supervisar el encendido de los hornos, pero mi cuerpo se detuvo a mitad del movimiento. Me dejé caer de nuevo sobre las almohadas suaves. No hoy, Clemencia, me dije en voz alta. Hoy no te toca llenarte de harina. Me quedé en la cama mirando cómo la luz del amanecer se colaba por las cortinas pesadas. Era una sensación extraña, casi pecaminosa. Llevaba 40 años levantándome antes que el sol para asegurar que el barrio tuviera pan caliente. La culpa intentó asomarse, susurrándome que era una irresponsable, que el negocio se iría a pique sin mi supervisión. Pero entonces recordé la puerta del baño cerrada, el agua corriendo y la voz de mi hijo llamándome perro. La culpa se esfumó y fue reemplazada por una determinación fría, dura como pan de 3 días.
A las 8 de la mañana, después de un baño largo y tranquilo, bajé al restaurante del hotel. Pedí unos chilaquiles verdes y café de grano. Mientras esperaba, saqué mi celular. Lo había mantenido en modo no molestar, pero ahora era el momento de ver los daños. La pantalla se iluminó con una lista interminable de notificaciones. 20 llamadas perdidas de Rogelio. 15 mensajes de WhatsApp que iban desde la exigencia hasta el insulto y finalmente a la confusión. ¿Dónde estás? El camión de la harina no llegó. Mamá, contesta. Don Goyo dice que cancelaste el pedido. No hay harina para el turno de la tarde. Esto es sabotaje. Eres una infantil. Ven a arreglar esto ahora mismo. Sonreí mientras le daba un sorbo a mi café. No era sabotaje, Rogelio. Era administración. Durante años, él se había jactado con sus amigos de que él manejaba el negocio, cuando en realidad lo único que hacía era sentarse en la caja y coquetear con las clientas. Ahora iba a descubrir lo que realmente significaba manejar la espiga de oro. Marqué el número de Don Goyo, mi proveedor de harina de confianza, desde hacía 3 décadas. Buenos días, Don Goyo. Habla Clemencia. Doña Clemencia. Qué pena me da molestarla, pero su hijo... Bueno, el joven Rogelio está hecho una fiera aquí afuera del local. Casi se me sube al camión a bajar los bultos a la fuerza. Tuve que decirle a mis muchachos que subieran los vidrios. ¿Hizo usted bien, Don Goyo? ¿Le entregó la notificación el licenciado? Sí, señora. Cuenta suspendida hasta nueva orden de la titular. Rogelio me gritaba que él es el dueño, que me iba a demandar. Pero yo le dije, mire, joven, aquí la firma que vale es la de su madre, y si no hay firma, no hay harina. Gracias por su lealtad, Don Goyo. No se preocupe, yo le aviso cuando reanudamos. Por ahora, deje que el muchacho resuelva. Como usted diga, patrona. Pero le aviso, se ve muy mal. Estaba pateando la cortina metálica cuando me fui. Colgué. Imaginé la escena. Rogelio, con su camisa de marca y sus zapatos italianos, haciendo un berrinche en la banqueta mientras los vecinos lo miraban. La vergüenza pública siempre había sido su mayor miedo, y ahora se la estaba sirviendo él mismo en bandeja de plata. Terminé mi desayuno con calma. Sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en años, porque no tenía el sabor amargo de las prisas ni de los reproches. Sin embargo, sabía que cortar la harina era solo el primer paso. La panadería tenía reservas en la bodega, suficientes para un par de días si se usaban con cuidado. Rogelio podría sobrevivir hoy y mañana. Necesitaba apretar más la tuerca. Llamé a Rosita. «Señora», contestó en un susurro. Se escuchaba un caos de fondo, el ruido de charolas cayendo y la voz de Rogelio gritando órdenes contradictorias. «Rosita, ¿cómo va todo?» «Ay, doña Clemencia, es un desastre». Don Rogelio corrió a Don Goyo y luego mandó al ayudante a comprar harina al supermercado en taxi. Imagínese, comprar harina por kilos a precio de menudeo. Nos va a salir carísimo el pan de hoy. Déjalo, Rosita, que gaste. ¿Y la masa madre? Eso es lo peor. El maestro panadero dice que la masa del refrigerador huele raro. Dice que usted siempre le pone el toque antes de hornear y que sin eso el pan no va a levantar igual. Rogelio le dijo que no dijera estupideces, que solo es harina y agua y que la metiera al horno así. Sentí una punzada en el pecho. Mi pan, mi reputación. Si sacaban pan malo, los clientes se irían a la competencia. Pero tuve que recordarme que, a veces, hay que dejar que el barco se hunda un poco para que el capitán aprenda a navegar. Escúchame bien, Rosita. Si el pan sale malo, tú no des la cara. Que las quejas las reciba Rogelio. Si algún cliente reclama, llamas al gerente, o sea, a mi hijo. Que él explique por qué el bolillo parece piedra. Sí, señora, pero está muy enojado. Intentó pagar la gasolina del taxi con la tarjeta de la empresa y se la rebotaron. Vino gritando que el banco son unos inútiles y que usted seguro bloqueó todo por despecho. No es despecho, hija, es justicia. Tú tranquila. Si se pone muy agresivo, ya sabes, cierras y te vas. Colgué. La imagen de Rogelio intentando pagar con una tarjeta inútil me dio una satisfacción oscura. Él, que siempre se burlaba de que yo guardaba el dinero en efectivo bajo el colchón, ahora estaba descubriendo la fragilidad del dinero plástico que no le pertenecía.
Pasé el resto de la mañana en el centro comercial contiguo al hotel. Me compré un vestido nuevo, uno de color azul rey que nunca me hubiera atrevido a usar en el barrio por el ¿qué dirán? Fui al cine a la función de mediodía, yo sola, con unas palomitas grandes. Mientras veía la película, mi teléfono vibraba en mi bolso como un insecto atrapado, pero no lo miré. Cada vibración era un recordatorio de que allá afuera, en mi antigua vida, el caos estaba floreciendo. A las 4 de la tarde, regresé a la habitación. El teléfono marcaba 50 llamadas perdidas. Rogelio había pasado de la ira a la desesperación. Había un mensaje de voz reciente. Lo reproduje en altavoz, dejando el celular sobre el escritorio mientras me quitaba los zapatos. Mamá, ya. Dejaste tu punto claro. Muy graciosa. Ahora contesta. Tengo a 3 proveedores llamando cobrando facturas atrasadas que juraste que ya estaban pagadas. Y el horno 2 está haciendo un ruido extraño, como si fuera a explotar. El maestro panadero dice que no lo va a prender si no vienes tú a checar la válvula. Mamá, en serio, esto ya no es un juego. Ven a la casa. Te prometo que no te grito, pero ven ya. Te prometo que no te grito. Esa frase me heló la sangre. Ni siquiera, perdón por gritarte ayer. No. Su concesión era que hoy no me gritaría, como si eso fuera un favor inmenso que me hacía, como si mi dignidad dependiera de su estado de ánimo. Me senté frente al escritorio y saqué mi libreta de notas. Era hora de la fase 2. Rogelio estaba confundido, sí, pero todavía creía que esto era un berrinche temporal. Creía que yo estaba escondida donde mi comadre Lupe, esperando a que se me pasara el coraje. Necesitaba que entendiera que la distancia no era solo física, sino legal y financiera. Abrí la aplicación de la compañía de luz. Rogelio no sabía que el servicio comercial de la panadería y el doméstico de la casa estaban en medidores separados, pero ambos bajo mi nombre. El recibo comercial vencía hoy. Siempre lo pagaba yo puntualmente desde la aplicación. Miré el botón de pagar. Mi dedo se detuvo un momento. Si cortaban la luz, se perdería la producción. La masa se echaría a perder en las cámaras de refrigeración. Era dinero tirado a la basura. Mi dinero. Pero luego pensé en Rogelio disfrutando del aire acondicionado mientras yo fregaba el piso. Pensé en sus duchas de 40 minutos. No pagué. En su lugar, busqué la opción de reportar falla, solicitar revisión de medidor. Escribí en el comentario: sospecho de robo de energía en el local, solicito corte preventivo para inspección inmediata. Enviar. En México, cuando uno reporta algo así, la Comisión Federal de Electricidad puede tardar días o puede llegar en horas y cortar todo por seguridad. Era una ruleta rusa y yo acababa de poner la bala en el tambor. Media hora después, mi teléfono sonó de nuevo. No era Rogelio, era el número fijo de la panadería. Decidí contestar. Panadería La Espiga de Oro. Buenas tardes, dije con mi voz profesional, como si estuviera detrás del mostrador. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una respiración agitada. ¿Mamá? ¿Eres tú? La voz de Rogelio sonaba estrangulada, una mezcla de furia contenida y pánico. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué contestas como si nada? Estoy de vacaciones, Rogelio. Te lo dije ayer. ¿Qué se te ofrece? ¿Vacaciones? ¡Vacaciones!, gritó, olvidando su promesa de no alzar la voz. La panadería es un manicomio. El pan salió horrible, parece chicle. La gente lo está devolviendo y la tarjeta no pasa. ¿Qué hiciste con las cuentas? Las cuentas están bajo auditoría, hijo. Mentí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Decidí que, a mi edad, necesito poner en orden mi patrimonio. El banco congeló todo por seguridad mientras revisan los movimientos de las tarjetas adicionales. Parece que hubo muchos gastos no autorizados en licorerías y tiendas de ropa. ¿Sabes algo de eso? Rogelio se quedó callado. El golpe había aterrizado. Él sabía perfectamente de esos gastos. Mamá, esos son gastos de representación. Tú sabes que tengo que vestir bien para ver clientes. No puedes hacerme esto. Necesito efectivo. Tengo que pagarle a los empleados la semana mañana sábado. Ah, la nómina, dije mirando mis uñas recién pintadas. Pues mira, como tú eres el gerente, supongo que tendrás un fondo de emergencia para estos casos. O quizás puedas usar tus ahorros.
Yo no tengo ahorros, Clemencia, bramó, usando mi nombre de pila por primera vez en años. Eso dolió, pero también confirmó su desesperación. Tú me das una miseria de sueldo. Todo te lo quedas tú. ¿Miseria? Mi voz se endureció. Vives gratis, comes gratis, tienes luz, agua, internet, coche y gasolina gratis. Y encima te doy 15,000 pesos libres al mes. Si eso es miseria, Rogelio, entonces has vivido como un rey mendigo. Déjate de sermones, interrumpió. Necesito dinero ya, y necesito que vengas a arreglar el horno. Chucho dice que si no vienes, él se va. Pues que se vaya. O mejor, dile a Chucho que si se va, pierde su liquidación de 20 años. Él sabe que yo soy la patrona. Pásame a Chucho. Escuché ruidos de forcejeo, murmullos, y luego la voz grave y cansada del maestro panadero. Doña Cleme, Chucho, escúchame bien. Tú no te vas. Tú sigues trabajando tu turno. Si el horno falla, apágalo y vende lo que haya. Si Rogelio te grita, te vas a la bodega y te encierras. Yo te voy a pagar tu semana, te lo prometo por la memoria de Anselmo. Pero no quiero que le ayudes a resolver nada que no sea panadería básica. ¿Entendido? Sí, patrona. Pero el muchacho está muy loco. Está rompiendo cosas en la oficina. ¡Que rompa! Todo se descuenta de su herencia. Pásame a Rogelio otra vez. Rogelio tomó el teléfono, respirando como un toro. ¿Ya terminaste de conspirar con los empleados? Rogelio, escúchame, dije, bajando el tono para obligarlo a prestar atención. No voy a volver hoy, ni mañana. Tienes 42 años. Dices que yo soy una vieja fastidiosa y un estorbo. Pues bien, el estorbo se quitó de en medio. Ahora tienes el campo libre. Demuéstrame que puedes manejar el negocio un solo fin de semana sin mí. Si lo logras, hablamos el lunes. ¿Y si no?, desafió él, con esa arrogancia típica de quien no tiene nada que perder porque nunca ha ganado nada por sí mismo. Si no, hice una pausa dramática. Si no puedes, entonces entenderás por qué el perro no debe morder la mano que lo alimenta. Ah, y Rogelio, te sugiero que cuides la luz. Tengo entendido que hay revisiones en la zona. Colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. No era miedo, era poder. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a sus desastres, yo los estaba orquestando. Me acerqué a la ventana del hotel. La ciudad empezaba a iluminarse. A lo lejos, podía imaginar el letrero neón de La Espiga de Oro, parpadeando. Esa noche, cené en la habitación. Un sándwich club y un té helado. A las 9 de la noche, recibí un mensaje de Rosita. Señora, se fue la luz en la panadería y en la casa. Vinieron los de la comisión y bajaron la cuchilla. Dicen que hay una irregularidad. Don Rogelio está a oscuras, gritando con la linterna del celular. Tuvimos que tirar toda la masa del turno de noche porque los refris se apagaron. ¿Qué hacemos? Respondí de inmediato. Váyanse a sus casas, cierren bien las cortinas manuales. Mañana no abran, tómense el fin de semana pagado. Yo les deposito a sus cuentas personales el lunes. Luego, apagué mi celular por completo. Me imaginé a Rogelio en la inmensa casona oscura. Sin televisión, sin internet, sin aire acondicionado, sin agua caliente porque la bomba es eléctrica. Solo él y su conciencia, en la oscuridad de la casa que yo construí y que él despreció. Me pregunté si ahora, en medio de las sombras, mi hijo se sentiría tan valiente como cuando me gritó a través de la puerta del baño. Me pregunté si, al no poder ver nada, finalmente empezaría a ver la realidad. Me metí en la cama, entre las sábanas frescas y limpias. No recé para que él estuviera bien, recé para que tuviera miedo, porque el miedo, a veces, es el único maestro que escuchan los necios. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí sin preocuparme de si el pan subiría mañana, sabiendo que la lección apenas estaba empezando a fermentar. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris y pesado, de esos que anuncian tormenta, pero la verdadera tempestad la llevaba yo en el asiento trasero del taxi. El fin de semana en el hotel había sido un bálsamo para mi cuerpo, pero una tortura para mi corazón de madre. Sin embargo, cada vez que la duda intentaba asomar la cabeza, recordaba la sensación húmeda en mis medias y la voz de Rogelio mandándome a esperar afuera. Eso endurecía mi voluntad como el pan que se deja demasiado tiempo en el horno.
duro, pero resistente. El licenciado Méndez iba a mi lado, revisando unos papeles en su portafolio de cuero. Era un hombre de pocas palabras, de esos abogados antiguos que inspiran respeto con solo acomodarse los lentes. ¿Está lista, doña Clemencia?, me preguntó sin levantar la vista. Más lista que nunca, licenciado. Lo que vamos a ver ahí no será bonito, pero es necesario. Como cuando hay que amputar un dedo para salvar la mano. El taxi giró en la esquina de mi calle y el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba, la espiga de oro, mi orgullo, mi vida, pero se veía triste. La cortina metálica estaba abajo, algo inaudito para un lunes a las 8 de la mañana, hora en que el olor a pan caliente debería estar inundando la cuadra. Había un grupo de vecinos murmurando en la banqueta, y recargado en la puerta de entrada de la casa, sentado en el escalón como un niño regañado, estaba Rogelio. Se veía terrible. Llevaba la misma ropa del viernes, arrugada y sucia. Tenía barba de 3 días y ojeras profundas. Al ver detenerse el taxi, se puso de pie de un salto, con esa energía nerviosa de quien ha consumido demasiada cafeína y poca comida real. Bajé del auto con una calma que no sentía. Mis zapatos de tacón bajo resonaron en el pavimento. Rogelio corrió hacia mí, pero el licenciado Méndez se interpuso sutilmente, creando una barrera invisible pero firme. «Mamá, por fin apareces», gritó Rogelio, con la voz ronca. ¿Tienes idea del infierno que ha sido esto? Sin luz, sin agua, sin comida, se echaron a perder 300 kilos de masa. Apesta, todo apesta. Me detuve frente a él. Lo miré de arriba abajo. No vi a mi hijo. Vi el resultado de mi mala crianza. «Buenos días, Rogelio. Veo que sobreviviste». «¿Sobrevivir?», bufó, pasándose una mano por el cabello grasoso. «Casi me muero de calor. Tuve que bañarme a jicarazos con agua de garrafón fría. Es inhumano lo que hiciste. Esto es violencia doméstica contra un adulto mayor. Bueno, contra tu hijo». «¿Inhumano?», repetí suavemente. «¿Te acuerdas del viernes, hijo? ¿Te acuerdas de los 40 minutos que me dejaste esperando mientras yo me orinaba encima? ¿Eso fue humano?». Rogelio se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de esa ira defensiva que usan los culpables. «Ya vas a empezar con eso. Fue un error, pero tú destruiste el negocio por un berrinche. Voy a demandarte. Hablé con un amigo abogado y dice que no puedes dejarme en la calle así como así». El licenciado Méndez carraspeó. Fue un sonido seco, autoritario. «Joven Rogelio, le sugiero que guarde silencio y nos permita entrar. Tenemos asuntos legales que tratar. Y sobre su amigo abogado, dígale que revise el Código Civil sobre la propiedad y el usufructo antes de darle consejos que le saldrán caros». Rogelio miró al licenciado con desprecio, pero se hizo a un lado. «Como quieran. Pasen a ver su desastre. Huele a podrido, igual que sus intenciones». Abrí la puerta lateral que daba acceso a las oficinas y a la casa. El golpe olfativo fue inmediato y nauseabundo. Olía a levadura fermentada en exceso, a leche agria y a carne descompuesta. El calor encerrado de 3 días sin ventilación había convertido mi hogar y mi negocio en un invernadero de podredumbre. Sentí ganas de llorar al ver mi esfuerzo convertido en basura, pero me tragué las lágrimas. No era momento de debilidad. Subimos a la oficina de la planta alta. Estaba en penumbras, pero abrí las persianas de golpe, dejando que la luz cruda de la mañana iluminara el caos. Había papeles tirados en el suelo, una botella de whisky vacía sobre mi escritorio y restos de comida chatarra. Me senté en mi silla giratoria, la silla de la dueña. El licenciado se sentó a mi lado. Rogelio se quedó de pie, cruzado de brazos, intentando mantener una postura de poder que ya no tenía. «Siéntate, Rogelio», ordené. «No quiero. No te estoy preguntando. Siéntate. O llamamos a la policía para que te saquen por invasión de propiedad ajena». Rogelio abrió los ojos como platos y se dejó caer en la silla de visitas, la que usaban los proveedores. «¿Invasión? Es mi casa». «No», dijo el licenciado Méndez, sacando una carpeta gruesa. «Esa es la primera corrección del día. Esta no es su casa. Nunca lo ha sido». El licenciado desplegó las escrituras sobre el escritorio. «La propiedad está a nombre exclusivo de la señora Clemencia del Socorro Valdés. Usted, Rogelio Martínez, figura únicamente como habitante en calidad de comodato precario,
es decir, un préstamo de uso que la dueña puede revocar en cualquier momento. Y ese momento es ahora. Rogelio soltó una risa nerviosa. Por favor, Méndez, no me venga con tecnicismos. Soy su único hijo. Todo esto será mío cuando ella se muera. Exacto, intervine yo, mirándolo fijamente a los ojos. Cuando me muera. Pero adivina qué, Rogelio. Estoy viva, muy viva. Y mientras mi corazón lata, yo decido quién duerme bajo mi techo. Rogelio empezó a sudar. Se dio cuenta de que esto no era una regañina más. Mamá, por favor, ya entendí. Estás enojada. Te pido perdón, ¿sí? Perdón por lo del baño. Ya, asunto arreglado. Ahora, ¿puedes reactivar las cuentas? Tengo que pagarle a los muchachos. Están allá abajo esperando y Chucho me quiere linchar. Negué con la cabeza, lenta y dolorosamente. No entiendes nada. Crees que con un perdón vacío vas a borrar años de abusos. Crees que porque eres mi sangre tienes derecho a mi sudor. Saqué de mi bolso la libreta negra, mi recetario. La puse sobre la mesa con suavidad, como si fuera una reliquia sagrada. ¿Sabes qué es esto? Rogelio la miró con desdén. Tu libreta de recetas viejas. ¿Y qué? Esta libreta vieja es la razón por la que comes filete y vistes ropa de marca. Es la razón por la que pudiste ir a la universidad privada que desperdiciaste. Aquí está el alma de la panadería, y tú no tienes ni idea de cómo usarla. Rogelio se inclinó hacia adelante, agresivo. Puedo contratar a otro panadero. Puedo bajar recetas de internet. No eres indispensable, vieja. Inténtalo. Lo reté. Intenta hacer bolillos con recetas de internet y véndeselos a Doña Lupe o al restaurante del hotel. A ver cuánto duras antes de que quiebres. Porque te aseguro, Rogelio, que en 3 meses sin mí, este lugar sería un estacionamiento. El licenciado Méndez tomó la palabra de nuevo. Además, hay otro tema. La auditoría preliminar que realizamos el fin de semana. Rogelio palideció. ¿Auditoría? Sí. Hemos detectado gastos personales no autorizados por un monto de 250,000 pesos en el último año. Salidas nocturnas, ropa, viajes de fin de semana que usted catalogó como búsqueda de proveedores. Eso, joven, se llama desfalco y administración fraudulenta. Eso es mentira, gritó Rogelio golpeando la mesa. Yo trabajo como burro aquí. Merezco ese dinero. Usted tiene un sueldo asignado, dijo el licenciado con frialdad. Todo lo que tomó por encima de eso es robo. Doña Clemencia tiene 2 opciones hoy. Presentar una denuncia penal, lo que lo llevaría a la cárcel preventiva mientras se investiga, o... Rogelio miró al abogado y luego me miró a mí. El miedo real apareció en su rostro por primera vez. La palabra cárcel tiene un peso específico que dobla las rodillas de los valientes de cartón. Mamá, no serías capaz. Soy tu hijo, tu Rogelio. El Rogelio que yo crié no dejaba a su madre orinada en un pasillo. Dije con voz quebrada pero firme. Ese hombre que me miró con asco el viernes es un extraño para mí. Y a los extraños que me roban, yo los denuncio. Rogelio se derrumbó en la silla. Se tapó la cara con las manos. Empezó a sollozar, pero no estoy segura si era arrepentimiento o pura autocompasión. ¿Qué quieres que haga?, murmuró entre los dedos. No tengo a dónde ir. Mi ex esposa no me contesta. No tengo dinero. Mis amigos, bueno, cuando les pedí prestado el sábado, todos me bloquearon. ¡Qué curioso!, dije con ironía. Parece que tus amigos querían a tu cartera, no a ti. Y tu cartera era yo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la calle. Abajo, Chucho y Rosita seguían esperando, fieles, preocupados. Ellos merecían un jefe, no un parásito. Te voy a dar una oportunidad, Rogelio. Una sola. Pero las reglas cambian hoy, radicalmente. Él levantó la cara, con los ojos rojos y una esperanza patética. ¿Me vas a devolver las tarjetas? Prometo que... ¡Cállate! Mi grito retumbó en la oficina, haciendo saltar al licenciado. No vas a tener tarjetas, no vas a tener chequera, no vas a tener acceso a la caja fuerte. Me acerqué a él y le puse un dedo en el pecho, justo donde debería tener el corazón. A partir de hoy, dejas de ser el gerente general. Ese puesto queda vacante hasta que yo contrate a un profesional. Tú, Rogelio Martínez, estás despedido de la administración. ¿Qué? Pero, ¿de qué voy a vivir? Te voy a recontratar, pero vas a empezar desde abajo.
Tu nuevo puesto es ayudante general de limpieza y mantenimiento. Rogelio me miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Limpieza? ¿Quieres que sea el conserje? Soy tu hijo. Tengo un título universitario. Un título que no usas. Y sí, quiero que limpies. Tu sueldo será el mínimo de ley. Pagarás renta por vivir en esta casa, se te descontará de la nómina. Pagarás tu propia comida. Y tu primera tarea... Hice una pausa, saboreando la justicia poética. Tu primera tarea es bajar a la zona de producción y limpiar todo el desastre. Vas a sacar la masa podrida con tus propias manos, vas a fregar los pisos y vas a lavar los baños, especialmente el baño de empleados, que está bastante sucio. «¿Estás loca? No voy a lavar baños». Se levantó, indignado. «Entonces vete», señalé la puerta. «La puerta es muy ancha, vete con lo que traes puesto». «Ah, no, espera. El celular también está a nombre de la empresa, déjalo aquí. ¿Y la ropa? Bueno, te la regalo por lástima. Vete, Rogelio. A ver quién te recibe afuera, como perro». El silencio que siguió fue denso, pesado. Se escuchaba el zumbido de una mosca que había entrado atraída por el mal olor. Rogelio miró la puerta, miró el celular en la mesa, miró al abogado que tenía la pluma lista para firmar la denuncia. Su arrogancia se desmoronó ladrillo a ladrillo. Vio su futuro. Un hombre de 42 años, sin referencias, sin dinero, sin casa, en una ciudad que no perdona a los fracasados. Bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. ¿Dónde están los guantes de limpieza?», preguntó en un susurro apenas audible. No sentí alegría. Sentí una tristeza profunda, infinita. Ver a un hijo humillado no es un triunfo para una madre. Pero sabía que era necesario. Era la medicina amarga que nunca le di de niño. En el cuarto de servicio, el mismo cuarto donde yo saco el trapeador todos los días mientras tú duermes. Y Rogelio, quiero que quede brillante. Voy a pasar a revisar con un guante blanco. Rogelio se levantó arrastrando los pies. Salió de la oficina sin mirarme. Escuché sus pasos pesados bajando la escalera hacia la panadería, hacia el infierno de olores que él mismo había provocado. Cuando se fue, me dejé caer en la silla. El licenciado Méndez me miró con una mezcla de admiración y pena. «Fue muy dura, doña Clemencia». «No, licenciado. Fui justa. La dureza fue haber permitido que se convirtiera en ese monstruo durante tantos años. Hoy solo empecé a corregir mi error». El licenciado me pasó unos documentos para firmar. «Aquí está el nuevo organigrama y la revocación de poderes. Mañana mismo entra el nuevo administrador externo que le recomendé. Un muchacho honesto que sí sabe de números. Gracias. Y el dinero de la cuenta secreta, quiero que lo invierta. Voy a necesitar un fondo de retiro, porque no pienso trabajar hasta morir». Firmé los papeles con mano firme. Clemencia Valdés. La tinta azul brillaba sobre el papel blanco. Me levanté y fui a la ventana. Vi a Rosita y a Chucho entrar a la panadería, seguramente llamados por Rogelio. Me imaginé la cara de ellos al ver al patroncito con una escoba en la mano, pero no bajé todavía. Tenía una cosa más que hacer. Fui al baño de mi habitación, el baño de la discordia. Estaba sucio, obviamente. Toallas tiradas en el suelo, restos de pasta de dientes en el lavabo. Rogelio no había movido un dedo. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no tenían el velo de la sumisión. Eran ojos de una mujer que ha recuperado su territorio. Abrí la llave del agua. Salía fría porque la caldera seguía apagada. Me lavé la cara con esa agua helada, sintiendo cómo me despertaba cada nervio. Bajé a la panadería media hora después. El ambiente era tenso, pero productivo. Las cortinas seguían abajo, pero ya había actividad. Rogelio estaba al fondo, cerca de los hornos. Llevaba un delantal de plástico que le quedaba grande y unos guantes amarillos. Estaba paleando masa agria dentro de bolsas de basura negras. El olor era insoportable y él tenía arcadas cada cierto tiempo, pero no se detenía. Chucho lo miraba desde la mesa de trabajo, amasando un poco de harina fresca que habían conseguido de emergencia. Rosita barría el frente. Cuando entré, todos se detuvieron. Rogelio me miró. Tenía sudor en la frente y una mancha de suciedad en la mejilla. En sus ojos había odio, sí, pero también había respeto o miedo. Por ahora, me bastaba con el miedo. «Chucho», dije en voz alta, ignorando a mi hijo.
Prepara los hornos. Vamos a sacar una tanda de bolillos para la tarde. No vamos a dejar al barrio sin pan. Sí, patrona, pero falta limpiar las charolas, están muy pegadas. Miré a Rogelio. El ayudante se encarga. ¿Verdad, Rogelio? Rogelio apretó la mandíbula, tragó saliva y asintió. Sí, doña Clemencia, yo las limpio. Doña Clemencia. No mamá, no vieja. Ese título, dicho por su boca, sonó mejor que cualquier sinfonía. Había establecido una frontera. De un lado estaba la madre que lo amaba, del otro, la jefa que no iba a tolerar más basura. Y él tendría que aprender a ganarse el acceso a la madre, peso a peso, plato a plato. Caminé hacia la caja registradora. Rosita se hizo a un lado enseguida. Bienvenida, señora. La extrañamos mucho. Yo también los extrañé, Rosita. Pero las vacaciones se acabaron. Ahora empieza el trabajo de verdad. Abrí la caja. Estaba vacía, claro. Pero metí la mano en mi bolso y saqué el fajo de billetes que había rescatado el viernes. Lo puse en el cajón. El capital inicial de la nueva era de La Espiga de Oro. Esa tarde, el olor a podrido fue desapareciendo poco a poco, reemplazado por el aroma del cloro y el jabón. Y finalmente, hacia las 6 de la tarde, el olor bendito del pan horneándose volvió a surgir. Rogelio seguía fregando en la parte de atrás. Lo vi a través del cristal de la oficina. Estaba agotado. Sus manos de príncipe, acostumbradas al control remoto y al volante, estaban rojas y ampolladas. Se detuvo un momento, se secó el sudor y miró sus propias manos con extrañeza. Quizás, por primera vez en su vida, estaba entendiendo lo que costaba ganar el pan que se comía. No sentí lástima. Sentí esperanza, porque el dolor enseña lo que el mimo oculta. Y si tenía que romperle el ego para salvarle el alma, lo haría 1000 veces. Me serví una taza de café. Me senté en mi escritorio limpio y abrí mi libreta de recetas. Había una página en blanco al final. Tomé mi pluma y escribí una nueva receta, no de pan, sino de vida. Ingredientes para la dignidad: 1 kilo de amor propio, 500 gramos de límites claros y una pizca de crueldad necesaria. Amasar hasta que endurezca. No dejar reposar nunca más. Cerré la libreta. El juego había terminado. Rogelio había perdido su trono de papel y yo había recuperado mi corona de harina. Ahora, solo faltaba ver si el muchacho tenía la madera para convertirse en hombre o si se quebraría en el intento. De cualquier forma, yo ya no sería su víctima. Yo era la dueña del horno y por fin tenía la sartén por el mango. Mañana sería otro día y por primera vez en años tenía ganas de verlo llegar. Han pasado 6 meses desde aquel lunes de la escoba, como lo bautizó secretamente Rosita, y el aire en la panadería La Espiga de Oro ha cambiado por completo. Ya no huele a miedo ni a tensión acumulada. Ahora huele a canela, a levadura fresca y a trabajo honesto. Desde mi oficina con el cristal limpio, observo el movimiento de la planta baja. Son las 6 de la mañana y la fila de clientes sale hasta la banqueta. Ahí está Rogelio. No lleva su traje italiano ni sus zapatos de charol que antes usaba para impresionar a nadie. Lleva el uniforme beige de los empleados, con el logo de La Espiga bordado en el pecho y un delantal blanco manchado de harina y grasa de las charolas. Ha bajado de peso. La barriga de bebedor de whisky ha desaparecido, reemplazada por unos brazos más firmes, curtidos por cargar bultos de 50 kilos y fregar pisos de rodillas. Lo veo moverse rápido. Ya no camina con esa lentitud arrogante de quien se cree dueño del tiempo de los demás. Ahora corre. «Voy con las charolas limpias, Chucho», grita, y su voz no tiene el tono de mandato, sino de cooperación. «Ándale, Rogelio, que se nos queman las conchas», le responde el maestro panadero, y por primera vez en años escucho a Chucho reírse. No es una risa burlona, es la risa de compañeros de trinchera. Rogelio ha dejado de ser el patroncito para convertirse en parte del engranaje. Al principio fue un infierno, no lo voy a negar. Las primeras 2 semanas intentó renunciar 3 veces. Me gritaba que le dolía la espalda, que las manos se le estaban agrietando, que eso era trabajo de esclavos. Yo siempre le respondía lo mismo, sin levantar la vista de mis papeles. La puerta está abierta, hijo, pero si sales, no entras ni a dormir. Y él,
Vencido por la realidad de no tener un peso en la bolsa ni amigos que le financiaran la vida, volví a agarrar el trapeador. Bajé las escaleras despacio. Mis rodillas seguían dándome guerra, pero mi espíritu se sentía 20 años más joven. «Buenos días a todos», saludé al entrar al área de despacho. «Buenos días, doña Clemencia», respondieron en coro. Rogelio se detuvo un momento. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Me miró. En sus ojos ya no había ese odio rabioso del día que le quité las tarjetas. Había cansancio, sí, mucho cansancio, pero también había algo nuevo, claridad. «Buenos días, doña Clemencia», dijo él también. Mantuvo el trato formal frente a los empleados, una regla que yo impuse y que él aprendió a respetar a la mala. «Rogelio, el baño de clientes necesita papel», le dije, señalando el pasillo. Hubo un segundo de vacilación. Un pequeño destello de su antiguo orgullo intentó asomarse, recordando quizás que él antes se sentía demasiado importante para tocar un inodoro. Pero el destello se apagó rápido al ver mi mirada firme. «Ahorita mismo voy», contestó, y fue al almacén por los suministros. Caminé hacia la caja donde Rosita cobraba con una sonrisa. «¿Cómo vamos, Rosita?» «Muy bien, señora. La venta de la mañana está fuerte. Y fíjese que…» bajó la voz para que solo yo la escuchara. Rogelio ayudó a una señora mayor a llevar su bolsa hasta el taxi hace rato, sin que nadie se lo pidiera, y no aceptó la propina. Sentí un calorcito en el pecho. No era orgullo desmedido, era alivio. La medicina estaba funcionando. A media mañana llegó David, el nuevo administrador externo. Un muchacho joven, serio, con sus gafas y su computadora portátil. Rogelio lo detestaba al principio, porque David era todo lo que él fingía ser, eficiente y honesto. Pero ahora, Rogelio tenía que rendirle cuentas a él si quería solicitar insumos de limpieza. Nos reunimos en la oficina. David desplegó los gráficos en la pantalla. «Doña Clemencia, los números son sólidos. Al eliminar los gastos hormiga y las fugas de capital», dijo eufemísticamente para no decir robos de Rogelio, «la utilidad ha subido un 30%. Ya recuperamos lo que se perdió el fin de semana del apagón y tenemos fondo para renovar el horno 2. Excelente, David. Procede con la compra del horno. Hay otro tema. La nómina de Rogelio». Me acomodé en la silla. «¿Qué pasa?» «Bueno, ha cumplido sus horas. No tiene faltas este mes. Y según el reporte de Chucho, ha aprendido a bolear el pan básico. Legalmente, califica para un pequeño bono de productividad, igual que el resto de los ayudantes. ¿Autoriza el pago?» Miré a través del cristal. Rogelio estaba limpiando los vidrios de la entrada. Lo hacía con esmero, asegurándose de que no quedaran marcas. Pensé en el hombre que me dijo, «Espera afuera como perro». Ese hombre creía que el dinero crecía en los árboles o en mi monedero. Este hombre que limpiaba vidrios sabía que cada moneda costaba sudor. «Autorízalo, David, pero que firme su recibo. Quiero que vea el desglose. Sueldo base, menos renta, menos comida, más bono. Que entienda la matemática de la vida». Cuando Rogelio subió a su hora de comida, entró a la oficina con su tupper en la mano. Ya no comía en restaurantes caros. Se preparaba algo en la cocina de la casa o compraba en la fonda económica de la esquina. Se sentó frente a mí, visiblemente agotado. «Aquí está tu recibo de nómina de la quincena», le dije, deslizando el papel sobre el escritorio. Lo tomó con sus manos ásperas. Lo leyó detenidamente. Sus ojos se detuvieron en el renglón del bono. Eran 500 pesos extra. Para el antiguo Rogelio, eso no alcanzaba ni para una botella de vino barato. Para el nuevo Rogelio, significaba la diferencia entre comprarse unos tenis nuevos o seguir usando los viejos. «Gracias», murmuró sin mirarme. «Te lo ganaste, Rogelio. Chucho dice que estás mejorando con la masa». Él soltó un suspiro largo y se recargó en la silla. «Es difícil, mamá. Es muy difícil. Me duelen músculos que no sabía que tenía. Y la gente…» Algunos vecinos se burlan cuando me ven sacando la basura. Dicen, «Mira cómo acabó el licenciado». «¿Y qué les contestas?», pregunté, sintiendo curiosidad por su respuesta. Rogelio se encogió de hombros y dio un bocado a su torta de jamón. «Nada, no les contesto nada. Porque tienen razón, acabé de barrendero. Pero…», masticó despacio,
pensando sus palabras. Al menos ahora duermo tranquilo. Cuando me acostaba antes, siempre estaba pensando en qué mentira te iba a decir para sacarte dinero, o si el banco me iba a llamar. Ahora llego tan cansado que caigo como piedra. Y sé que el dinero que traigo en la bolsa es mío. Nadie me lo puede reclamar. Esa frase fue mi victoria. Es mío. Por fin entendía la propiedad. No la propiedad de las escrituras de la casa, sino la propiedad de su propio esfuerzo. La dignidad no está en el puesto, hijo. Está en cómo lo haces. Mi padre fue albañil y era el hombre más digno que conocí. Tú eras un gerente de papel y no tenías dignidad. Ahora eres un ayudante de verdad y estás empezando a tenerla. Rogelio me miró a los ojos. Vi humedad en su mirada. El otro día, empezó, y se le quebró la voz. El otro día entré al baño de la casa y vi la puerta, y me acordé. Se hizo un silencio denso. No habíamos hablado del incidente explícitamente desde aquel lunes. Me acordé de cómo gritaste y de lo que te dije. Bajó la cabeza, avergonzado. Mamá, yo no sé cómo pudiste perdonarme. Cada vez que limpio los baños de abajo, me acuerdo. Y me da asco de mí mismo, no del inodoro. Fui una bestia. Me levanté y rodeé el escritorio. Puse mi mano sobre su hombro. Sentí el músculo tenso bajo la tela barata del uniforme. No te perdoné ese día, Rogelio. Ese día te perdí el respeto. El perdón te lo estás ganando ahora, cada vez que tratas bien a Rosita, cada vez que llegas temprano, cada vez que eres un ser humano decente. Le apreté el hombro. Sigue así. Vas bien, pero no te confíes. El camino para ser hombre dura toda la vida. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Saludé a los vecinos. «Doña Cleme, qué bien se ve la panadería», me gritó la señora de la frutería. «Y oiga, qué cambio con su muchacho. El otro día me ayudó a cargar unas cajas. ¿Qué le dio? ¿Vitamina de trabajo?». Sonreí. «Algo así, doña Juana. Le di una dosis de realidad en ayunas». El barrio lo notaba. La comunidad, que antes veía a Rogelio como el hijo inútil y altanero de la panadera, ahora lo saludaba con cierto respeto. No el respeto que se le tiene a un doctor o a un licenciado, sino el respeto que se le tiene al que se levanta temprano a partirse el lomo. Rogelio estaba dejando de ser un parásito social para convertirse en un miembro productivo, y eso, a mis ojos, valía más que cualquier título universitario colgado en la pared. Regresé a la casa al atardecer. Subí las escaleras despacio. Al pasar por el pasillo, vi la puerta del baño abierta. Estaba impecable. Olía a lavanda. Rogelio lo había lavado antes de irse a dormir su siesta previa al turno de limpieza nocturna. Entré a mi habitación y me senté frente al espejo. Me quité los aretes, me solté el cabello. Miré a la mujer del reflejo. Clemencia, la viuda, la panadera, la madre. Durante 40 años pensé que amar a mi hijo significaba evitarle el sufrimiento. Pensé que mi trabajo era ser su colchón para que nunca se golpeara con la dureza de la vida. Qué equivocada estaba. Al protegerlo del mundo, lo había desarmado frente a él. Al darle todo, le quité la capacidad de valorar nada. Tuve que ser la villana de su historia para poder ser la heroína de su vida. Tuve que humillarlo públicamente, quitarle sus privilegios y ponerlo de rodillas fregando suelos para que pudiera levantarse como un hombre íntegro. Fue la decisión más dolorosa de mi existencia. Hubo noches en el hotel donde lloré queriendo correr a rescatarlo de la oscuridad y el hambre, pero resistí. Y porque resistí, hoy tengo un hijo. No un príncipe, no un gerente, sino un hijo. Escuché ruidos en la cocina. Salí de mi cuarto. Rogelio estaba ahí, calentando agua para café. Llevaba ropa de casa, sencilla, limpia. «Ah, mamá, pensé que ya te habías dormido». «No, apenas me voy a acostar». «Oye». Rogelio dudó un momento, metiendo la mano en el bolsillo de su pantalón. «Compré esto». Sacó una bolsa pequeña de papel estraza. Adentro había 2 empanadas de calabaza, mis favoritas, pero no eran de nuestra panadería. Eran de La Competencia, una panadería pequeña a 3 cuadras. «Pasé por ahí cuando venía de pagar la luz», dijo un poco sonrojado. «Sé que no deberíamos comprar a La Competencia, pero dicen que estas son las mejores y quería que las probaras». Las pagué yo, con mi bono. Me quedé mirando la bolsa. Rogelio, gastando su dinero,
su dinero ganado con dolor de espalda para comprarme un detalle. No me pedía nada a cambio. No era el Día de las Madres, no quería un préstamo, solo quería compartir una empanada. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez era un nudo dulce. Gracias, hijo. Vamos a probarlas. Pon 2 tazas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde él solía exigir su comida y eructar sin disculparse. Ahora, servía el café con cuidado de no derramar. Partió la empanada por la mitad y me dio el pedazo más grande. Comimos en silencio. El sabor era bueno, dulce, suave. Están buenas, admití, pero la masa le falta un poco de sal. Las tuyas son mejores, dijo él, y lo dijo en serio, con conocimiento de causa. Ahora que sé lo que cuesta hacer la masa, sé por qué las tuyas saben así. Terminamos el café. Rogelio recogió las tazas y las llevó al fregadero. Empezó a lavarlas. Descansa, mamá. Yo termino aquí y apago las luces. Lo observé un momento más. Su espalda ancha, sus manos enjabonadas. Ya no era el niño que yo soñé, ni el monstruo que yo creé. Era Rogelio, un hombre en construcción, con defectos y grietas, pero con cimientos propios. Me fui a mi cuarto. Antes de cerrar la puerta, lo escuché silbar bajito mientras secaba los platos. Era una melodía tranquila. Me metí en la cama y apagué la luz. Ya no tenía miedo de morir y dejarlo solo. Sabía que si yo faltaba mañana, Rogelio lloraría, pero no se moriría de hambre. Sabía hornear, sabía limpiar, sabía administrar su pobreza y su riqueza. Sabía que la puerta del baño se respeta y que la madre no es un banco. Mi legado no eran las escrituras, ni las cuentas bancarias, ni la receta secreta. Mi legado era haberle devuelto la capacidad de valerse por sí mismo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de los años, pero también la ligereza del deber cumplido. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era el silencio de la paz. El perro ya no esperaba afuera. El perro se había ido para siempre, y en su lugar había entrado un hombre que finalmente entendía que la puerta de la dignidad solo se abre desde adentro, y la llave siempre es el trabajo. Y así, con el sabor a calabaza y café en la boca, me dejé llevar por el sueño, sabiendo que mañana, cuando el sol saliera, ambos nos levantaríamos a ganarnos el pan, cada uno en su trinchera, pero por fin en el mismo equipo.